Bueno, pues buenos días a todos. Ya os diría el profesor José Luis Pérez que hoy iba yo a hablaros del sudario de Oviedo y sus coincidencias con la sábana de Turín. Me llamo César Barta, soy físico por la Universidad de Madrid, la Complutense, y bueno, trabajo en el sector, ahora mismo en el sector aeroespacial, en una empresa española, con cosas de el lanzador europeo Ariane, cosas de satélites, pero mi tiempo libre lo consagro a la investigación sobre la Sábana Santa y estas reliquias afines. Entonces, pertenezco al Centro Español de Sindonología, que tiene su sede en Valencia, y como veis, que es una asociación que reúne a los interesados en la Sábana Santa y temas parecidos, y tanto a nivel de divulgación como de investigación, como bueno, de curiosidad. No es confesional, tiene todo tipo de integrantes y de varias delegaciones a lo largo del territorio español. Entonces, lo que nos trae hoy como tema es la comparación de la Sábana Santa o síndone de Turín, con el sudario de Oviedo. Diréis, ¿otra reliquia? ¿No teníamos bastante ya con la sábana de Turín, que a duras penas se entiende, como para que ahora nos metan otra reliquia más? Pues efectivamente, reliquias hay muchas, hay demasiadas. Ha habido abusos sobre las reliquias. Una época, pues hace 8 o 10 siglos, hubo una proliferación de reliquias que aparecieron en casi todas las iglesias catedrales, y hay muchas reliquias que son falsas. Yo estoy seguro de que hay muchas reliquias que son falsas, con lo cual está claro que ha habido abuso. Por ejemplo, aunque no tengáis mucha idea, pero ¿con cuántos clavos se crucificaría a Jesucristo? ¿Cuántos? A ver, decidme. 3, ¿no? 3 clavos. Hay quien dice que 4, pero bueno, ya está. 3 o 4. Pues hay 27 clavos que pretenden ser los clavos de Jesucristo. Entonces, evidentemente, hay falsos, o todos son falsos, o al menos una gran parte de ellos son falsos. Como muchos serían auténticos 4. Entonces, ¿por qué hablar de otra reliquia más? Bueno, pues es que esta es una de las seleccionadas de las que permite un análisis científico más concluyente, y además también tiene su punto de comparación con la otra reliquia que estáis hablando en este curso, que es la sábana o síndone de Turín. Entonces, esta tiene un poquito de menos sospecha, como vamos a ver, de que sea un fraude, aunque es sujeto de investigación. Y esto de las reliquias no es solo tema de religión, porque también a nivel civil los personajes importantes se guardan sus restos, y también hay abusos, no más lejos que nuestro Cristóbal Colón, pues tiene varias tumbas a lo largo del mundo, ¿no? A ambos lados del océano. Y unos dicen que lo tienen en parte, que si estaba originalmente en un sitio y luego se lo llevaron al otro, pero como dejaron un trozo del esqueleto de los restos, o sea que lo tienen dividido, lo cual puede ser un poco aberración. Pues eso también pasa en el tema religioso, que se hacen este tipo de aberraciones, un poco de distribuir, porque a todos les gusta tener un recuerdo de un personaje importante que es siempre motivo de turismo. Entonces, pues en Oviedo tienen varias reliquias, tienen un montón de reliquias, y esta es la que al Centro Español de Sindonología, la del sudario de Oviedo, le ha parecido que merecía la pena tratar. Del sudario de Oviedo,
pues el profesor José Luis Pérez ya ha hablado de la historia, ¿no? Ya os contó el lunes, pues cómo llegó hasta allí a Oviedo. Yo no voy a entrar en ello para no entretenernos, y os voy a hablar sobre todo de las investigaciones más científicas, más sobre el objeto. Lo que yo os voy a contar es el resultado no de una investigación individual, sino de un equipo. Se llama EDICES, Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología, y es un equipo internacional. Ahí tenemos pues a italianos, Bruno Barberis, que es el presidente del Centro Internacional de Turín, Nelo Valosino, también informático. Aquí tenemos a John Jackson, que fue, seguro que os lo han mencionado, el director del equipo STURP de Estados Unidos, bueno, también era internacional. Bueno, pues aquí al presidente del Centro Español de Sindonología, Rebeca, la esposa de John Jackson, que como curiosidad es judía de nacimiento y de religión. Y aquí, pues, otros españoles, Felipe Montero, que es el que más ha tenido bajo su microscopio el sudario de Oviedo, etcétera. Y ahí, pues, estamos investigando el sudario de Oviedo. Para que ya os hagáis una idea del tamaño que tiene, pues ahí está sobre un escáner, en una de las últimas investigaciones que se han hecho, de los análisis, pues con el equipo internacional, y allí en la propia sacristía de la Catedral de Oviedo. Este lienzo, el sudario de Oviedo, pues se presenta 3 veces al año en la Catedral de Oviedo. Si alguna vez tenéis curiosidad, pues seguro que el día de Viernes Santo, todas las Semanas Santas, se expone a la veneración de los fieles por el obispo de Oviedo. Os voy a decir una cosa. Aquí estáis viendo cómo lo está exponiendo, digamos, en una posición vertical, en portarretrato, diríamos, no apaisada. Pues esto ya es en sí un dato importante. Quien lo ha puesto así no entendía cómo se había usado este lienzo. Y eso es un dato a tener en cuenta si queremos pensar en que fue un fraude. Pues si el que ha intentado hacer algo no entiende lo que hace, difícilmente va a ser un fraude, ¿no? Y veréis por qué esta posición en vertical, que es como está hecho, las asas las tienen en los lados para mostrarlo así, veréis que es un poco extraño. También se guarda el resto del año, cuando no se expone, se guarda en la Cámara Santa, allí también en la propia catedral, y también se guarda en un relicario vertical o portarretrato, en esta posición. Ahí es una fotografía un tanto antigua en la que está en blanco y negro un facsímil. Esto no es el sudario, lo que se ve no es el sudario. Ahora ya lo han puesto un facsímil en color, con lo cual lleva más a confusión. Hay quien pasa por la cámara y dice, anda, he visto el sudario. Pues no, has visto el facsímil de la tapa del relicario del sudario. Afortunadamente, el sudario está un poco más protegido, porque siendo un lienzo tan antiguo, tiene que tener unas medidas de conservación incluso mejores que las que tiene, pero por lo menos que no esté expuesto a la luz y al ambiente todos los días. Bien, vamos a entrar entonces un poco más en materia. Es una especie de toalla, esa dimensión de 53 centímetros en su lado más corto os da idea del tamaño que tiene, y lo importante es esas manchas que tiene ahí. Estas manchas os voy a decir que vayáis reparando en una aproximada simetría que hay entre esta mancha y esta de aquí. Son manchas bastante simétricas. Una línea de simetría sería por aquí, por esta arruga. Y aparte de estas dos manchas más o menos simétricas, tenemos otro conjunto de manchas en un borde. Nos vamos a ir fijando en ellas, cómo van quedando. Además de esas manchas principales que destacan un poco más, pues tiene algún roto, tiene manchas más diluidas, etcétera. ¿Cómo se ha analizado?
Por ejemplo, se ha mirado por ese lado que hemos visto antes, que es el que se exponía a los fieles, pero también se ha desmontado y se ha visto por el reverso, por detrás, ¿no? La conclusión de los análisis de esas manchas es que este lienzo estuvo en contacto con un rostro y con una cabeza por este lado, no por el lado que se expone, sino por este lado. Es decir, esas manchas penetraron en el lienzo y lo traspasaron de una cara a la otra desde este lado. Cuando estemos viendo que las manchas laterales están en la izquierda, es que estamos viendo el lienzo por donde estuvo en contacto con el rostro. Ya os voy adelantando que estas manchas pues tienen cierto componente sanguíneo, tienen algo de sangre, no es sangre pura, y que aquí también tenemos manchas con cierto contenido de sangre. Y de las manchas que os he dicho, pues tenemos estas que se destacan bastante bien y aquí otras que se distinguen peor. Pero al hacer, por ejemplo, una observación al trasluz, yo no sé, ¿se observa bastante bien aquí en la pantalla? ¿Lo veis bien? ¿O es necesario que apaguemos? Yo creo que así podemos seguirla, ¿no? Veis que al ponerla al trasluz, toda la materia que está añadida al lienzo, pues hace más sombra en el camino de la luz y entonces se ven mucho mejor los contornos. Ahí vemos que esta manchita que parecía que era más estrecha, pues se tiene una anchura al trasluz más considerable. Que estas manchas que apenas se percibían también quedan mucho más claras. Entonces, esto nos sirve para determinar qué sustancia está añadida al lienzo, qué tiene el lienzo más fácilmente de distinguir que no sea el propio tejido. Aquí una iluminación, parte de la investigación, se ilumina con ultravioleta y se ve su fluorescencia. Bueno, pues se ve las sustancias que pueda tener, tienen un distinto comportamiento ante esta iluminación ultravioleta que dan más o menos fluorescencia. La sangre en sí no fluoresce y, pues, por ejemplo, pues nylon y elementos más modernos, pues sí que brillarían más. Tenemos, por ejemplo, aquí esa manchita de ahí, que puede ser una mancha de cera de abeja, que tiene ese comportamiento frente a este tipo de iluminación, te permite identificar sustancias que a simple vista podrían pasar desapercibidas. Aquí lo tenemos al infrarrojo, que también permite otro tipo de observar cómo se comportan esas sustancias frente a estas distintas iluminaciones de longitudes de onda diferentes. Por ejemplo, pues ahí aprecian unas rayas. Estas rayas son de pintura, como una especie de minio, y nos permiten también, sobre todo, y esto es más importante, ver que la sustancia que hay aquí en este borde tiene el mismo comportamiento ante esta iluminación infrarroja que la sustancia que está en las manchas centrales. Todo esto son investigaciones, datos que se van acumulando para luego hacer una interpretación de qué es lo que tenemos entre nosotros. Otro tipo de investigación, otro tipo de análisis es con luz rasante para resaltar las arrugas. Pues este lienzo, evidentemente, ha tenido muchas formas de doblarse. Aquí tenemos una de las arrugas más importantes, de los pliegues más importantes, porque es la que está en el eje de simetría de las dos manchas de las que hablábamos. Pero además de otras arrugas de haber estado plegado en distintos momentos de su historia, se descubren con sorpresa aquí unas que están oblicuas y que nos indican que ahí tuvo un nudo. En esa esquina se anudó y por eso tiene ese tipo de arrugas inclinadas. Pues bien, fue una sorpresa muy grande el desarrollo de la investigación, concluir que eso había tenido un nudo y encontrar un documento del siglo V en el que hablaba de que el sudario que tuvo Jesucristo
en el sepulcro tenía un nudo en la parte de atrás de la cabellera. No es del Evangelio, es una glosa, un comentario del Evangelio. Nano de Panópolis es el que lo dice, que él no sabemos de dónde lo sacaría, pero que el sudario tenía un nudo. Luego nos puede indicar que, sea o no sea el de Jesucristo, en el siglo V, el de Jesucristo, este señor, pensaba que tenía un nudo. Y en esto coincide. Después, para determinar la información más interesante que tiene este sudario, que son las manchas esas hemáticas, las manchas de sangre, de materia biológica, pues se hicieron un montón de ensayos para determinar si la apariencia que daban correspondía a una determinada mezcla de sustancias corporales. Entonces, toda esta serie de manchitas corresponden a distintas proporciones de edema pulmonar y sangre. Y mezclando toda esta matriz de proporciones, se llega a ver cuál es la proporción más probable que tiene que han dado origen a las manchas que hay en el sudario de Oviedo. Y este otro, pues, son una superposición de manchas para determinar la secuencia, la cronología de las manchas que ha recibido. Mancho con esa mezcla que he determinado, espero un tiempo, vuelvo a manchar, veo cómo se comportan los bordes, la superposición de estas manchas, y a base de muchos ensayos determino cuál es el tiempo que ha pasado desde la primera mancha hasta la segunda, hasta la tercera y hasta la cuarta. Es decir, determino la secuencia en las que han llegado esas manchas, el tiempo que ha pasado en que han llegado las manchas al propio lienzo, al propio sudario. Y así, este tipo de tiempo, esos 48 minutos que aparecen ahí, con esas proporciones, son las que permiten una reconstrucción más parecida a la que tiene el propio sudario de Oviedo. Bien, si además se hacen hipótesis y se intentan demostrar en el laboratorio de cómo se pueden producir esa geometría de manchas desde la cabeza de un hombre, pues tenemos este artilugio en el cual una cabeza con orificios nasales se controla sus ángulos, su inclinación, y se ve cómo llega a manchar un lienzo para intentar reconstruir los hechos. Una auténtica investigación tipo CSI de un forense que reconstruye todo, a partir de la prueba reconstruye los hechos. Y el resultado, os voy a decir un poco, en resumen, cuáles son las conclusiones de todos estos estudios que os he ido avanzando. Pues que tenemos que es un lienzo de lino con una confección, la más típica, que es el tafetán, es decir, pues un hilo por arriba, otro por abajo y punto. Una torsión Z, eso quiere decir que a la hora de enlazar las fibras vegetales para formar un hilo que tiene más de un centenar de fibras vegetales. El lino es una planta, va sacando hilillos y luego para formar un hilo, esas fibras las vas enroscando. Al enroscarlas las puedes enroscar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pues Z y S son las dos maneras de enroscar y así se caracteriza un tejido. El número de hilos por centímetros que tiene, tanto en trama como en urdimbre. Se ha encontrado polen de la región mediterránea. Los pliegues que nos indican cómo fue doblado y en concreto que tuvo ese nudo en una esquina. Se han encontrado los distintos tipos de contaminación, efectivamente cera, lápiz labial, o sea, carmino, que la besaron alguna mujer y más bien de la época moderna, pues ha llegado a besar ese lienzo, que tiene quemaduras, que tiene esa pintura de plata que os decía, esas dos rayas que se veían en la fotografía infrarroja, demuestran que a la hora de reparar el marco que tendría ese tipo plateado, tuvieron más cuidado en el marco, en dejar bonito el marco, que en cuidar el contenido de lo que enmarcaba, porque dejaron la lata de pintura encima del lienzo, manchándolo.
Línea de perforaciones. Un resultado que es muy interesante, muy sorprendente, nada previsible, haber encontrado que aquello ha sido cosido. Tiene una línea de perforaciones que corresponden a haber pasado la aguja con el hilo en una determinada situación. Y además hasta quedan restos, muy cortitos, pero restos del hilo utilizado para coser. También se ha encontrado que esas manchas, como ya os avanzaba, pues son de sangre. Tiene un contenido importante de sangre post-mortem del grupo AB. Este grupo AB es uno de los menos frecuentes en la humanidad. Es posible que aquí en esta sala haya uno o ninguno. No creo que hayan 2 personas que tengan el grupo AB. Si alguno... ¿Sabéis todos vuestro grupo sanguíneo? Levantar la mano los que sabéis vuestro grupo sanguíneo. ¿Quiénes tienen el grupo sanguíneo AB? Ninguno. Bien, más o menos en media en la humanidad viene a ser un 3, un 4%. Pues como aquí no hay 100 personas, pues no tendría que haber 4. Entonces, este grupo sanguíneo es también importante a la hora de las comparaciones. Las manchas forman parte, provienen de una mezcla de edema pulmonar, pleural y suero en una proporción de que 1/6 de sangre por cada 1 centímetro o por cada unidad de suero de edema pulmonar. Este lienzo ha sido colocado alrededor de la cabeza del cadáver y ese cadáver tenía barba, vamos a pensar que era hombre si tenía barba, tenía bigote y además tenía el pelo largo. A pesar de todo esto, vamos a seguir pensando que era un hombre, ¿no? Sangre vital y sangre post-mortem. ¿Esto qué quiere decir? Sangre vital quiere decir que ha emanado del individuo cuando todavía vivía. O sea, una herida que le han producido estando el corazón latiendo. Y sangre post-mortem quiere decir que después de haber fallecido, de que ya no le latía el corazón, no había impulso, había derramamiento de ese fluido interno. Es decir, ya estaba muerto. Y además esa sangre vital pues se halla en proveniente de heridas producidas por elementos puntiagudos y en la nuca. Curiosamente ya supongo que estáis pensando que podría corresponder a la corona de espinas. Y ahora, para terminar de concluir el resultado de las investigaciones, pues os presento la secuencia más probable que ha podido dar lugar a que se haya registrado estas manchas en ese sudario. Lo de las 3 de la tarde no lo dice nada, es una hipótesis que podemos sustituir por cualquier otra hora del día, en principio. Pero vamos a poner que para que sea más fácil seguir la secuencia, que a las 3 de la tarde se produce la muerte del individuo, que sería, digamos, el principio del cronómetro, y más o menos una hora después, hacia las 4, el sudario se pone alrededor de la cabeza y se cose al pelo de la nuca. Como os he dicho, había hileras de puntadas. Y además se pasa por la oreja izquierda y se pasa por delante de la cara, volviéndolo a coser en los mechones de la mejilla derecha. Entonces, en esa situación, una hora después, y en esa situación se forma la mancha, de las manchas simétricas, la parte baja de la mancha. De forma que eso corresponde a que el cadáver estaba colgado verticalmente. Y además, con estos experimentos y simulaciones que se hicieron, pues se llega a determinar aproximadamente los grados de inclinación de la cabeza, unos 70 grados hacia adelante, o sea, bastante inclinada. El forense dice que tenía que tener los pies apoyados para que pudiese tener este grado de inclinación. Una hora después, o sea, hacia las 5 de la tarde,
habiendo permanecido con el sudario en la cabeza, el hombre es puesto boca abajo, con el rostro en tierra y más o menos con la misma configuración de la cabeza, la inclinación, pero rostro en tierra con la cabeza bastante inclinada, es decir, 115 grados hacia abajo, quiere decir que supera los 90 grados, que tiene la frente más baja que la nariz. Está inclinado 115 grados, más de 90, y lo que significa es que la frente más baja que la barbilla y que la nariz, o sea, está inclinado hacia adelante. Y eso es lo que permite explicar que se forme la parte alta de la mancha central. Ahí tenemos pues una representación virtual de cómo podría estar situado. Bien, tercera hora. Después de 3 horas de haber muerto y 2 haber estado con el sudario puesto, pues parece que el cadáver se traslada, se remueve, porque a partir de ese momento las manchas que llegan al sudario parece que salen más a borbotones y que una mano intenta taponar la hemorragia de la nariz por la que sale ese fluido. En pocos minutos el sudario envuelve totalmente la cabeza como una capucha y se retira del individuo. Se le quita de la cabeza, que había quedado como una capucha, y se espolvorea con áloe. Bien, este es un poco el resumen de la secuencia que se deduce de los estudios que se han llevado, estudios forenses, químicos y demás, geométricos, del sudario, y permite reconstruir como más probable esta secuencia de utilización. Vemos, por ejemplo, lo último, que aparecen estas manchitas, estos puntitos que tenemos aquí a lo largo de los hilos, todas estas manchitas blancas, están fundamentalmente donde hay manchas de sangre, lo cual quiere decir que ese polvo de áloe, ese aroma, esa sustancia, se aplicó allí cuando la sangre aún no estaba totalmente seca. Se pudo espolvorear todo, más o menos por igual, pero donde la sangre aún estaba fresca, quedó embebido el polvo de áloe. Y al secarse, lo ha retenido por los siglos. En las partes secas del sudario, aunque cayese este tipo de sustancia, al cabo de los siglos de haberlo trasladado o haberlo desplegado, pues ha ido cayéndose y hay menos áloe donde no hay sangre. Esta es una macrofotografía de las zonas de la sangre con las manchas de esta sustancia, y esto es una fotografía por microscopio de barrido en la que se ve la geometría que tiene la identificación de este áloe. No solamente se ha encontrado áloe, sino que se ha encontrado un sucedáneo de mirra que se llama estórax o estoraque, y que es como, bueno, pues el chocolate a veces tampoco comemos, ¿no? Y comemos un sucedáneo de chocolate, pues entonces era algo bastante más barato que la mirra, pero que hacía las veces de mirra. De forma que efectivamente en el sudario de Oviedo han utilizado áloe y un sucedáneo de mirra. Aquí más o menos llegamos hasta ver todas las investigaciones que se han hecho en el propio sudario, sin haber hecho referencia a la sábana. Para compararlo con la sábana, simplemente recuerdo lo que ya habéis visto, pues la sábana con lo grande que es, los 4 metros 30 y tantos de largo, que contiene la doble imagen de un hombre por delante y por detrás, que está en Turín, que le llamamos síndone, etcétera, que tiene la propiedad de que en los negativos fotográficos, que vosotros cada vez vais a utilizar menos, si es que los habéis utilizado alguna vez en vuestra vida, porque ahora ya todo es digital y ya no hay carrete, que es donde se veía ese tipo de negativo. Es decir, curiosamente, esta propiedad se ha encontrado por una circunstancia histórica, porque la fotografía no se inventó directamente con la Polaroid o con la digital, sino que hubo en la tecnología fotográfica un paso intermedio que era el carrete negativo. Y ahí es donde encontraron que era mucho más inteligible, mucho más natural la imagen que había en el lienzo de Turín. Que
se explica esa doble imagen por haber sido enterrado en él un cadáver con esta configuración, con los pies en un extremo, la cabeza en el medio. Quiero resaltar que del lienzo a nosotros lo que más nos interesa es la zona esta, de la sábana de Turín, porque es la que ha estado en contacto con la cabeza. El sudario de Oviedo ha estado en contacto con una cabeza. Por tanto, si queremos comparar, tenemos que comparar la zona de la sábana que estuvo en contacto con la cabeza. Ahí la tenemos desdoblada para que verlo un poquito más claro, cómo es la imagen frontal y dorsal, pero, insisto, nosotros nos vamos a concentrar en el rostro y en la nuca, que son las partes que podrían tener algo de coincidencias con el sudario de Oviedo. Los estudios que se han hecho en la síndrome de Turín, pues muchos de ellos son parecidos a los que hemos hecho en el sudario de Oviedo. Iluminación ultravioleta, iluminación infrarroja, viendo también cómo se comportan las distintas sustancias que están ahí. Ya puedo avanzar que la sangre, las manchas que tiene de sangre la sábana, pues al ultravioleta se comportan también que no dan fluorescencia, pero que la imagen tampoco lo da. Es decir, la iluminación ultravioleta no sirve para distinguir lo que es imagen y lo que es sangre, daría un poco igual. Lo que más nos permite en la síndrome de Turín distinguir sangre de imagen es esta imagen al trasluz. Igual que en el sudario de Oviedo hicimos una imagen al trasluz, una iluminación al trasluz, en la que se destacaba aquella sustancia añadida, los contornos eran mucho más claros, pues en la síndrome de Turín también. Pero con una sorpresa enorme. En la síndrome de Turín hay imagen y hay sangre. Pero al trasluz, ¿dónde está la imagen? La imagen que veíamos antes, por iluminación reflejada, al trasluz, ¿dónde está? Si volvemos para atrás, esta imagen, que vemos aquí las caderas, que vemos aquí el pecho, que vemos aquí, bueno, pues todos los hombros y todo esto. ¿Qué pasa cuando la ponemos al trasluz? ¿Dónde está? Ha desaparecido. La imagen, lo que es imagen, en la síndrome de Turín, viendo esto, se concluye que no está hecha por ninguna sustancia añadida al lienzo. Vemos la imagen por iluminación reflejada, por la de siempre, porque refleja de una manera distinta la luz, las fibras que tienen imagen de las que no la tienen. La zona del lienzo que tiene imagen refleja peor la luz y por eso se ve más oscura, porque las propias fibras del tejido están deterioradas, están oxidadas y reflejan peor la luz, no brillan. Y las que no han recibido ese fenómeno que ha producido la degradación están más nuevas y brillan más. Entonces, las que brillan y las que no brillan nos dan esa relación de claros oscuros que nos permite imaginarnos una imagen. Pero no hay sustancia añadida al lienzo para formar la imagen. Esto, por ejemplo, descarta automáticamente cualquier tipo de pintura. Sin embargo, sí que se ven, y mejor que en la otra tipo de iluminación, lo que son los regueros de sangre. Aquí en los brazos, aquí en los pies, en el costado, esta mancha que ha sido parcialmente eliminada por la quemadura, aquí por la espalda este reguero transversal, en la planta de los pies. Desgraciadamente, el foco, al hacer la iluminación transversal, el foco estaba muy cerca de la cabeza y ha saturado la imagen, no nos permite distinguir bien la parte de sangre, lo que es sangre, justo en la zona de la cabeza, que es la que más nos interesa. Pero bueno, aún así intentaremos defendernos. De forma que por iluminación transversal empezamos a distinguir sangre de imagen en la síndrome de Turín. Y vamos entonces ya, una vez que hemos presentado el sudario y la síndrome, vamos a presentar la comparación. ¿Por qué compararlas? Pues evidentemente porque hay una tradición que nos dicen que estos dos objetos han pertenecido al mismo individuo, a Jesucristo.
Si uno hubiese dicho que es de Napoleón y el otro de Julio César, no se nos hubiera ocurrido compararlos. Es la tradición la que asigna el mismo personaje a ambas reliquias. Y la asigna porque en el Evangelio hay dos pasajes que hablan de estos dos lienzos. Uno de ellos, pues que se envolvió en una sábana limpia, y el otro que dice que además de los lienzos que estaban en el suelo había un sudario que cubrió su cabeza. Efectivamente, hemos visto que el sudario que hay en Oviedo cubrió la cabeza en las últimas horas antes de enterrarlo a un individuo. Entonces, una reconstrucción virtual de qué nos están diciendo ese Evangelio podría ser esto. Es decir, en la noche del viernes de Semana Santa, de hace casi 2000 años, pues dejaron a un individuo cubierto con una sábana y con un sudario que había estado sobre su cabeza enrollado en lugar aparte. Esto es una reconstrucción virtual, no es ninguna fotografía de aquel momento. Y lo que pudo pasar cuando llegaron entre el viernes por la tarde y el domingo por la mañana, pues pudo pasar que desapareció el cadáver y encontraron esto: los lienzos por el suelo y el sudario que había estado sobre su cabeza. Bien, vamos a empezar a analizar las comparaciones. Está claro que para la síndone se trata de un crucificado. Ahí no vamos a entrar más en detalles porque tiene todos los elementos de una crucifixión previa flagelación, coronación de espina, etcétera. Y del sudario no se tiene una información tan precisa. Se puede concluir que efectivamente esas manchas se producen cuando el cadáver estaba en posición vertical. Ahora analicen cómo puede estar un cadáver en posición vertical. En principio, como no nos sujeten, si nos morimos, nos caemos. Tiene que estar de alguna manera sujeto para que esté en posición vertical. ¿Cómo se suele mantener uno en posición vertical al morir? Pues, por ejemplo, los ahorcados. Con la horca, la soga, pues uno se queda en posición vertical. Pero el ahorcado queda descartado en este caso. Dado que la mancha proviene de edema pleural, de edema de pulmón, no puede estar cortada la vía entre el pulmón y la nariz y la boca, porque ahí en la soga es la que estrangula y no deja que pase ese líquido, con lo cual hay que descartar la horca. No quedan muchas más formas de encontrar un cadáver en posición vertical. Luego, una hipótesis verosímil es que estuviera crucificado. Bien. Quiere decir que podría ser que estuviese así y se le pusiera el sudario de esta manera alrededor de la cabeza 1 hora después de haber muerto y manteniendo en esta posición durante 1 hora. Pero, como supongo que todavía no tienen muy claro cómo se ha utilizado este sudario, vamos a salir de dudas. Para enterrarnos necesito un voluntario. ¿Puedes venir tú, por favor? Que además tienes barba. Mira, este lienzo... Siéntate ahí en la silla, por favor. Este lienzo tiene el tamaño aproximado de del sudario de Oviedo. No hace falta que mi micrófono pare, no. Este es el tamaño, ¿no? Y ahora os voy a hacer una demostración de las conclusiones que se han llegado de cómo se utilizó. Es decir, aunque esté sentado, suponemos que está en posición vertical, con la cabeza inclinada y un poquito ladeada además, así, es como dice el resultado de las investigaciones, que un borde del sudario... Por cierto, ¿por qué decía al principio que era absurdo mostrarlo así? Porque es como si estuviéramos enseñando la cabeza del individuo torcida. El sudario, lo lógico es, una vez que se entiende, es mostrarlo así porque es como rodear la cabeza de una persona normal, no ladeada. Bien, pues en esta esquina, que tiene manchas y que tiene las hileras de las perforaciones, es decir, donde se cosió, se pone aquí en la parte baja de la nuca, sobre este individuo, sobre este cadáver.
así. Se pasa por la oreja izquierda. Al llegar por delante de la cara al lado derecho, parece que en vez de lo natural que hubiese sido terminar de dar la vuelta, pues aquí se pliega, se cose a los mechones del pelo largo y de la barba que tenía en este lado y se vuelve a pasar por delante. Esto explica la simetría de las manchas. Ahora ya empezamos a entenderla. Es decir, delante de la cara había dos capas. Una que recibía las manchas de nariz y boca directamente, atravesaba la primera capa y manchaba la segunda capa. Por eso tenemos un par de manchas más o menos simétricas. En esta situación permaneció 1 hora, aproximadamente. Los tiempos podéis darle unos 5 o 10 minutos de incertidumbre. Después de estar así, pasa a estar tumbado boca abajo y en esta posición más o menos durante otra hora. Y después, con una mano que intenta que no salga por aquí, no te voy a asfixiar, que no salga por aquí más fluido, le trasladan. Y después lo enrollan. Bueno, antes lo enrollan. Con la mano aquí evitan que salga más, hacen el nudo aquí a modo de capucha, después la retiran y lo espolvorean con aloe y sucedáneo de mirra. Vale, perdona, Creo que ahora entenderéis mucho mejor qué es lo que decimos de utilización del sudario de Oviedo. Es decir, esa doble capa, esas manchas, y aquí tenemos una secuencia de imágenes que permiten recordar todo esto que hemos dicho. Queda libre la oreja izquierda en un principio. Si miramos desde arriba a la cabeza, se rodea hasta la mejilla y luego se vuelve la segunda capa por ahí, enrollando el resto al lado de la oreja izquierda. Y al desplegar este lienzo, pues es por lo que se produce, ahí es donde estaría el rostro y la mancha simétrica, y aquella zona de allí es la que había estado sobre la nuca. Más o menos esta primera contrastación de lo que es el rostro de la sábana y a la misma escala la zona donde estuvo el rostro del hombre del sudario, esta sería la primera comparación. Ahí vemos, por ejemplo, que esta zona de aquí de la frente se corresponde con la parte de arriba de esta mancha. ¿Y dónde caería la nariz? Pues la nariz, más o menos que cae por aquí, estaría ahí. Es decir, la zona de más abundancia de fluido sanguíneo y edema corresponde a la zona de la nariz y la boca, pero no solamente hay manchas que parten de la nariz y la boca y van hacia abajo, con estos dos regueros que corresponden perfectamente a una barba, sino que además también tenemos esa mancha que va hacia arriba, hacia la frente, lo cual es imposible si no está boca abajo. Si no está boca abajo, si sale de la nariz, no puede llegar nunca a la frente y inundarla de esa manera. Bien, vamos entonces ya haciendo esta comparación, entendiendo cómo se utiliza el sudario y por qué vamos a comparar con la zona del rostro, viendo esa primera superposición de imágenes. Y vamos a entrar en detalle sobre ella. Estaba así el rostro y la capa, se le pone la doble capa sobre el rostro y al desplegarla sale esa mancha que es la que estuvo, como os he dicho, con las manchas del extremo en la izquierda, es en la cara que estuvo en contacto con el rostro. Esta parte de aquí es la que, puesta ahí, va a la parte de la nuca y esta parte de aquí es la que estaría en contacto con el rostro. Y ahí hemos simulado sobre el rostro esas manchas que aparecen en el sudario. Vamos entonces a entrar en detalles de la comparación de la cabeza de la síndrome de Turín y del sudario de Oviedo. Pero, como os he dicho, a mí me interesa el rostro y la nuca de la síndrome de Turín
pero lo que me interesa sobre todo es la sangre que tiene esa síndrome de Turín, esa sábana de Turín, porque en el sudario de Oviedo lo único que tengo es sangre. Entonces, quiero comparar dos cosas comparables. La imagen me sirve para situar el contexto de dónde están esas manchas, pero lo que me interesa son las propias manchas de sangre. Y para poderlo comparar hay que ser honestos y mantener las escalas, porque hoy por hoy no se han puesto el sudario y la síndrome una al lado de la otra, ni creo que se vaya a hacer en breve, con lo cual estamos condenados a trabajar con fotografías. Y con las fotografías podemos hacer lo que nos dé la gana. De forma que una cosa que mide 4 metros podemos hacer la que mida 40 centímetros. Y hacer el juego y las comparaciones saldrían las que nos diera la gana. No, lo primero que hay que hacer es intentar jugar con ambas imágenes, con ambas fotografías, pero siendo muy estrictos y rigurosos con las escalas. Es decir, si voy a compararlas, que las dos imágenes tengan la misma resolución, los mismos puntos por centímetro. Esto con los escáneres actuales es relativamente fiable. Esa es la zona de la sábana que me interesa y el sudario a la misma escala. De ahí me interesa el rostro y esa mancha central a la misma escala es ya una al lado de la otra, ya nos va dando idea de cómo podrían coincidir. Para verlo mejor, primero, nos da idea de que evidentemente pues el tamaño de la frente, la nariz, son aproximados, porque claro, todos tenemos nariz y frente. Aunque no todas las narices son igual de largas, ¿eh? Hay algunos que tienen la nariz más cortita y otra más larga. Esta más bien es una nariz de las largas, en ambos casos. Pero bueno, es un varón, por aquello de que tiene barba, y además tiene bigote. Y no todos los varones tienen barba y bigote. Aquí, ¿cuántos candidatos habría a haber sido los sujetos del índice de la sábana y del sudario? Pues estamos aquí 1, 2, 3, no sé si 4. Las mujeres las quitamos. Nos vamos quedando con 4 candidatos. Ahora vamos a ver otra característica. Que tiene el pelo largo recogido por atrás. Pues nos hemos quedado sin candidatos. Aquí estamos todos con el pelo corto. Y sin embargo, en ambos casos el individuo también tenía el pelo largo. En el caso de la sábana, aquí vemos la cabellera que además está aquí como recogida sin ningún elemento de sujeción. Esto ha dado lugar a muchas especulaciones. Toda esta masa de cabello, de pelo, llega hasta la mitad de la espalda, es pelo largo. Es bastante fácil de determinar por la imagen de que este tenía el pelo largo. En el caso del sudario, es la presencia de esta mancha en el extremo, que tiene esa forma de alas de mariposa, la que nos da un indicio de que tenía el pelo largo recogido debajo de la nuca. ¿Por qué? Porque una simulación de esa mancha se obtiene con este grupo, o con este de algodón, mazo de algodón que tenemos aquí manchado de sangre, al cual, simulando una cabellera manchada, al cual se la ha apretado con el lienzo y se ve que el tipo de mancha que deja es similar. Por tanto, ese tipo de mancha en alas de mariposa puede provenir muy probablemente de un mechón apelmazado y manchado de sangre. Lo de que sea el mismo tipo de grupo sanguíneo, el grupo AB en ambos casos, y vamos a ver cómo extraer de la sábana de Turín las manchas de sangre intentando diferenciarlas de la imagen. Bueno, pues la imagen no solamente es que al trasluz desaparezca, es que tampoco traspasa, tampoco cala el tejido. Normalmente se ve, allí en Turín cuando las ponen, por un lado, por una cara, que se ve la imagen, pero el reverso, que está oculto, ha permanecido oculto durante siglos, y en el 2002 retiraron el lienzo, la tela que había por detrás, y la sustituyeron. En ese momento se pudo ver con claridad qué es lo que había por detrás.
y la sorpresa fue que no había imagen. Sin embargo, sí que había sangre. Las manchas de sangre habían traspasado pues como cualquier fluido, igual que en el sudario. Entran por un lado y salen por otro. Entonces, aquí vemos cómo los regueros de sangre se ven los contornos perfectamente y, sin embargo, los claroscuros de la imagen pues prácticamente han desaparecido en la cara oculta. De forma que esto nos permite ya, si trabajar con la imagen de la cara oculta, nos permite distinguir mejor lo que es imagen de lo que es sangre. Pero como os decía, lo que más nos permite distinguir ambas imágenes, ambos elementos de la síndone, es la imagen al trasluz, en el cual la sangre queda mucho más definida. Aquí, desgraciadamente, se nos ha saturado la imagen por el foco, pero todo esto queda claro que en la nariz, aquí en la altura del bigote y en la barba, sí que hay acumulación de algún fluido. Mezclando ambas imágenes para tener más resalte de lo que es la sangre, llegamos a esta imagen. Y además, el tratamiento de otro de los investigadores, un tratamiento informático, hizo lo siguiente. Dijo, vamos a ver, el reguero de sangre de la frente es sangre. Si ahora yo dibujo la descomposición de la imagen de 3 colores en esta gráfica, en la cual la intensidad de verde de ese punto la dibujo en el eje de las X y la proporción entre azul y rojo la represento en el otro eje, obtengo una gráfica de dónde se sitúan todos los puntos de la imagen del rostro. En esta zona marcada es donde se sitúan los puntos de aquellas zonas que sabemos que vienen de sangre, del reguero, pues están en esa zona. Entonces él hace lo siguiente. Dice, bueno, pues si la sangre da una imagen que se me encuentra en esta gráfica, en esa zona, todo lo que esté en esa zona puede tener origen en un elemento sanguíneo. Y entonces hace la inversa. ¿De dónde provienen estos puntos que están próximos a esta zona en la gráfica? Y es de donde saca esta imagen. Es decir, todo eso puede tener origen en una mancha de sangre. Es decir, el rostro está muy probablemente muy manchado de sangre. Lo que pasa es que es muy tenue. Aquí ha puesto que lo que es sangre lo ha puesto en rojo intenso. Evidentemente no es una imagen que se vea de ninguna manera. La superposición de estas dos imágenes pues nos daría esto, que es definitiva a donde yo he llegado para intentar distinguir sangre de imagen. Como veis, en el rostro de la sábana santa hay en el cabello bastantes regueros de sangre muy nítida y después los mechones laterales también están manchados, pero la parte de la nariz, desde la punta más intensamente hasta arriba, hasta el entrecejo, el pómulo sobre todo el pómulo de este lado, el bigote y la barba, tienen indicios de sangre. Y eso es lo que nos interesará comparar con la sangre que tiene el sudario. Si un rostro tenía bastante sangre en esos lados, o algo de sangre en esos lados, el otro más probablemente también lo tendría ahí. Bien, para mostrar la sangre sobre el rostro, para hacernos la idea, pues como ambas, tanto la imagen como la sangre, no dan fluorescencia en el ultravioleta, pues una imagen del ultravioleta nos presentaría un poco las dos cosas a la vez. Es decir, en la zona de la nariz vemos que brilla mucho, porque hemos visto que había sangre, pero también esta zona nos da imagen porque al ultravioleta también está oscuro. El bigote, la barba, como hemos visto. Y aquí tenemos lo que habíamos visto al principio. La mancha central del sudario en comparación y a la misma escala con el rostro de la sábana de Turín. Vamos a intentar compararlas lo más precisamente posible. Ese es el contorno que tiene la mancha del sudario. Y sin deformarla, me la voy a llevar y la voy a superponer sobre el rostro de la síndrome de Turín. ¿Qué vemos aquí? Vemos que efectivamente este canal, desde la nariz a la frente, corresponde con la nariz. Desde la punta de la nariz a la frente corresponde con todo lo largo de la nariz.
me sorprendió a mí bastante que este ensanchamiento del canal corresponda con el entrecejo. Efectivamente, al llegar a las cejas, por capilaridad, se absorbe el líquido y se va hacia los lados. Después, este embalse de líquido corresponde, por un lado, más o menos con donde empieza el cabello, que haría de barrera, donde empieza la ceja, que también haría de barrera, y curiosamente con este reguero que tiene ahí en mitad de la frente, que es tan característico de la sábana de Turín. De forma que hay una coincidencia bastante buena en toda la parte alta, entrecejo, dimensiones de la frente, el reguero, pero hay algo más. Hay algo más. Si el fluido, como hemos visto, sale de la nariz y la boca, y boca abajo, va subiendo, va bajando, cuando está boca abajo va bajando hacia la zona de las cejas y se embalsa, se retiene en la zona de la frente, pues se explica perfectamente todo este contorno. Pero esta mancha que hay aquí, está desconectada. ¿Cómo ha llegado ahí? Proviene de la nariz, proviene de la boca. Para llegar ahí, desde la nariz y la boca, hay una discontinuidad. Parece que el origen de esa manchita que está aquí, justo al lado del entrecejo, tiene otro origen. Pues veamos que esa gota en la sábana de Turín a esa gota le falta el centro. Está todo el contorno, pero justo el centro ha desaparecido. Lo cual nos permitiría sospechar que el sudario, ese sudario que hay en Oviedo, se puso sobre el rostro, sobre la frente del hombre que está envuelto por la sábana de Turín, cuando esa gota todavía estaba relativamente fresca, sobre todo en el centro, que es donde más sangre había, y empapó el sudario y se la llevó en la zona central cuando se retiró. Es una hipótesis. Esa gota puede ser la misma. Vamos a repetir ahora lo mismo que hemos visto antes, pero para demostrar que no todo es coincidencia perfecta, que hay discrepancias. Antes he dicho que ese contorno me lo llevaba sobre el rostro y que coincidía perfectamente la parte de la nariz, del entrecejo y de la frente, pero no me coincidía la parte de la boca. Para que la parte de la boca coincida, está el final de la nariz, aquí los labios, aquí la barba, este reguero aquí. Para que toda esta zona coincida con el rostro de la sábana, tengo que desacoplar la parte de la frente. Es decir, hay coincidencia en la parte de la frente, hay coincidencia en la parte de la boca, pero no simultáneamente. Si yo quisiera engañaros, pues hubiera cogido, hubiera cambiado las escalas, hubiera achatado la foto y ya está. Y ahora diríais, pues qué bien, cómo coincide todo. No es esa la forma de trabajar. Nos hemos encontrado con este problema y le hemos querido encontrar una solución. ¿Por qué no hay coincidencia simultánea? Además, también hemos visto que no solamente hay dos posiciones, sino que en el sudario está claro que hay unas manchas de sangre, pero en la sábana he tenido que hacer una serie de procesos de mezcla de fotografías para intentar encontrar esa sangre. Hay mucha más sangre en el sudario que en el rostro de la sábana, o que en la parte en el lienzo que estaba junto al rostro del hombre de la sábana. Vamos a intentar encontrar explicaciones a estas discrepancias. Vamos a ver. Los dos lienzos se han colocado sobre el rostro de un hombre, pero uno, la sábana de Turín, todo indica que se cubrió suavemente el rostro sin apretarlo. Es decir, estaba suavemente superpuesto sobre el rostro, mientras que en el caso del sudario se cosió, se apretó, se cosió por el otro lado. Es decir, estaba algo más tenso, más ajustado. De forma que si sobre un rostro ponemos un lienzo bien apretado, el sudario de Oviedo,
y el otro simplemente apoyado, superpuesto, hay una zona aquí que el sudario tiene esta longitud y en la otra no tiene prácticamente ninguna longitud. Luego, esta distancia es la que puede explicar el que coincida por un lado la boca, pero que para que coincida la nariz, al desplegarlo, al ponerlo todo plano, tengamos que desplazar para obtener la coincidencia de la otra parte. Simultáneamente es imposible que coincidan a no ser que arruguemos eso. Visualmente sería que cogemos esta parte que sobra entre ambas y la juntamos para que coincidan. Esta es la parte de la zona del sudario que estaría en la parte plana, en la parte horizontal de la nariz. Luego, ya hemos intentado explicar por qué puede haber dos posiciones. ¿Por qué hay más sangre en el sudario que en la sábana de Turín? Bien, esto es una mancha de sangre que se ve gran cantidad, no es poca, mancha el hilo del sudario de Oviedo. No solamente se ve en esta macrofotografía, tenemos también los glóbulos rojos de esa zona, es decir, podríamos aquí, si somos muy optimistas y no somos demasiado escépticos, podríamos estar aquí fotografiando un glóbulo rojo de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué el sudario tiene más sangre que la sábana? Bueno, pues en esta posición, si está saliendo sangre por nariz y boca, va a manchar el rostro pues solamente en la trayectoria de salida, es decir, en la parte baja de la nariz. Esta zona de aquí estará manchada, pero no estará manchada todos los alrededores porque ahí en su camino no sale. Si en cambio se sitúa un sudario precisamente para recoger esa sangre, en un contexto judío, tiene una justificación y una explicación perfecta la utilización de un sudario como el del sudario de Oviedo. Es decir, si los creyentes judíos estaban viendo a un compatriota suyo, a un pariente, que estaba sangrando, que se estaba cayendo su sangre a tierra, se veía en la necesidad de recoger esa sangre para enterrarla. Actualmente, hoy en día, en Israel, que hay tantos atentados, cuando cuando hay víctimas judías israelitas, llegan las sectas más de normas más estrictas, incluso antes que la policía, a recoger todos los restos del individuo porque en sus convicciones tienen que enterrar el cadáver completo, incluida la sangre. Por tanto, el haber utilizado un sudario en esta situación podría encajar perfectamente con la cultura judía. Es decir, no puedo permitir que se esté desangrando y que se esté perdiendo esa sangre. Tengo que recogerla. Por tanto, el poner el sudario fue para recoger la sangre. La doble capa por delante del rostro. ¿Por qué no solo una? Si era simplemente para ocultar lo feo que estaba, lo desfigurado que estaba, bastaría una capa. Hubo dos para asegurar que no se perdía ni una gota de sangre. Bien, pues al colocar un lienzo por debajo de la nariz cuando ésta estaba goteando sangre y la boca estaba goteando sangre, lo que tenemos es un lienzo empapado en sangre. Así se explicaría el que el sudario tiene toda la sangre que pretendía recoger y que en cambio el rostro hubiese quedado mucho menos manchado y que al ponerle otro lienzo después, al cabo de 3 horas, solamente recogiese lo que aún estaba relativamente fresco de esa poca sangre que había quedado ahí. De forma que hemos intentado encontrar explicación a estas dos aparentes discrepancias. Llevamos 1 hora y 10. Yo creo que en 20 minutos vamos a terminar o menos. Quizá no pueda terminar todas las explicaciones, pero os dejaré antes de que pase 1 hora y media, ¿vale? Pero lo más importante es que
en este individuo, tanto en la sábana de Turín como en el sudario de Oviedo, hay indicios de que había sido coronado con una corona de espinas. Y esto es una tortura muy específica. La crucifixión se crucificaba a muchos, a miles, en la época romana. La forma de crucificar podía variar, no siempre era con clavos, pero coronar de espinas no se coronaba a nadie, en principio. Se justifica una coronación de espinas porque en este caso de Jesucristo se le acusaba de hacerse rey cuando no lo era, y la burla fue el ponerle una corona pero de espinas. Y esto fue muy particular de este caso histórico. Pues en el caso de la sábana de Turín hay heridas en la nuca y en la frente de haber tenido esa corona de espinas. En el sudario de Oviedo, en la zona de la nuca, también hay estos regueritos de sangre vital también que corresponden con una corona de espinas. Y ahora vamos a comparar geométricamente esa zona, la zona más específica. Las manchas de sangre vital son atribuibles a la corona de espinas. De nuevo parto de fotografías a la misma escala. Esta vez la comparo con la parte dorsal de la sábana de Turín. Y estas dos fotografías de más resolución las pongo una al lado de la otra. Al hacer el análisis, con esta comparación de fotografías, yo intentaba ver las coincidencias. Cogí una transparencia del sudario, una impresión, una hoja de la imagen de esa parte de la sábana e intenté, jugando con ellas, hacerlas casar. Y no lo conseguía. Y me dieron las 2 de la mañana y me caía de sueño. Y al día siguiente tenía que trabajar. Pero no me pude ir a trabajar al día siguiente sin haberlo intentado otra vez. Y fue justo por la mañana, un poquito más despejado, cuando se me ocurrió no casarlas justo en paralelo, sino permitir cierto ángulo. Ese ángulo de 19 grados es el que permite que las cosas coincidan más como un puzzle. Y puede justificarse porque, claro, el sudario, al haberse cosido, al haberse estirado, no tendría por qué ser una fotografía en vertical de la nuca, sino podría estar girada. Es decir, si para compararlos giro esos 19 grados, en esta situación es como ya podemos ver mejor la coincidencia. Esta zona de aquí, de estas manchas, y esta zona de aquí se corresponden con esta zona de las mismas manchas y con la famosa coleta o mechón apelmazado. De nuevo recurro a hacer el contorno y lo superpongo. Esa sería la superposición. Estos regueros aquí coinciden con estos y esta mancha central y esta de la esquina corresponden con haber envuelto, con haber sujeto ese mechón. Para verlo un poquito mejor, vamos a analizar las dos fotografías en detalle. Primero, recordando que son de elemento sanguíneo del grupo AB, lo cual viene a decir que, cogidas al azar, si hiciéramos la comparación de 1000 lienzos manchados de sangre y cogiéramos al azar un par de ellos, solamente una de cada 1000 veces nos coincidiría que fuese el grupo sanguíneo AB en los dos. Es una probabilidad entre 1000 de que hayan coincidido. Pero recurro para la comparación a algo muy visual. Pues como hacíamos como cuando niños, que mezclábamos el color rojo, el color verde y se nos volvía negro, ¿no? Pues jugando con esto, tiño de rojo una de las lienzos y otro de verde. Y ahora, al superponerlo, las manchitas más oscuras, a la misma escala, serían las que coincidirían. Eso es la coincidencia a nivel geométrico de las manchas de el sudario y de la síndone. Vemos que en la zona central hay una mancha en ambos sitios más o menos
de la misma, del mismo tamaño y también con una cantidad más por un lado que por otro en ambos sitios. Que a la misma distancia en ambos lienzos hay manchas y entre medias no hay tanta mancha. Aquí tenemos de nuevo y aquí y luego la coleta, todo esto son coincidencias. No coincide todo 100%. Se puede estimar, cuantificar como en un 80% de coincidencias. Porque, por ejemplo, aquí esta mancha que tiene el sudario no la tiene la síndrome de Turín. Es decir, hay una gran coincidencia a nivel geométrico en algo tan particular como es la coronación de espinas, aunque no es una coincidencia 100%. Tampoco se descarta el que se haya querido copiar, porque no tiene base histórica el haber intentado hacer esto copiando una de otra. La utilización de ambos lienzos distinta, una estando extendido sobre la losa y la cabeza apoyada, mientras que el otro lienzo, estando cosido y apretado, pueden justificar el que las coincidencias no sean exactas, porque no se han utilizado de la misma manera sobre la misma cabeza. Esta investigación que llevé yo con mi propio método personalmente, vi que coincidía con algo que ya estaba publicado, lo cual es una confirmación por otro método de las mismas conclusiones. También se había publicado, aunque no había dicho que lo había girado, porque yo insisto en que eso lo encontré con el giro de los 19 grados, en este libro pues se hablaba de que coincidían, pero no decía que era necesario girar una imagen con respecto a la otra. Para terminar, hemos visto coincidencias en ambos lienzos. Y ahora vamos a otro concepto. La sábana de Turín tiene incógnitas. Algunas de esas incógnitas que tiene la sábana de Turín se explicarían por haberse utilizado el mismo individuo de la sábana de Turín un sudario como el de Oviedo. Estas son investigaciones totalmente originales, realizadas, por ejemplo, ahí está mi hija, con su pelo largo. ¿Y cuál es la investigación, cuál es la anomalía que queremos explicar? Pues bien, un hombre o una persona con pelo largo tumbada, el pelo, pues como aparece aquí en esta imagen, cae hacia atrás, no le cubre las mejillas. Sin embargo, la imagen de la sábana de Turín nos presenta un hombre que tiene el pelo mantenido a lo largo de la mejilla. Esto va contra la ley de la gravedad. Esa imagen, esa reconstrucción que tenemos ahí es la que manifiesta con claridad a qué anomalía me estoy refiriendo. Los cabellos no deberían estar a lo largo de las mejillas, cubriendo las mejillas, porque cuando uno se tumba, pues se le van hacia atrás y queda despejada la mejilla. Pues, ¿hay alguna explicación a esto? Es decir, ¿es que el hombre de la sábana de Turín utilizó un sudario como el de Oviedo y por eso tiene los cabellos a lo largo de las mejillas? Pues he hecho experimentos con mi hija y con otro voluntario. Este voluntario prefirió mantenerse en el anonimato y por eso le hemos desfigurado el rostro. Pero venía mejor porque tenía barba, pelo largo, es decir, tenía las características del individuo que queríamos comprobar. Y hicimos una simulación de lo que hubiera sido el comportamiento de unos cabellos siguiendo un proceso como el que siguieron los cabellos de Jesucristo en su pasión, tal y como describen los evangelios. Es decir, si murió con la cabeza hacia adelante y los cabellos se le van hacia adelante y ahí se le pone un sudario, pues ya estamos haciendo casi la permanente. Estamos fijando en una posición determinada los cabellos más bien hacia adelante. Este hilo que pusimos aquí para hacer un seguimiento de por dónde andaban, vemos que antes de empezar el proceso, pues es prácticamente vertical, que la mejilla, la oreja, está totalmente despejada. Pero cuando empezamos a simular la coronación de espinas,
se le sacaba sangre a este individuo. Con la misma jeringuilla, sin la aguja, se depositaban gotitas en el cuero cabelludo, como si fuesen heridas producidas por la corona de espinas. Esa diadema simulaba la estructura de la corona de espinas que sujetaba los cabellos de esa determinada manera. Además, se le ensuciaba con un poquito de polvo, de arena del desierto muy finita, y se aceleraba el proceso para que diese tiempo, secándole un poco, simulando que en 10 minutos hubiera pasado un par de horas. El hecho de que pase un par de horas secándose toda esa sangre se puede simular pues acelerando el secado con un secador suave. Después, con esa cabeza inclinada hacia adelante, se le cubre el rostro, se le rodea, se le forma una capucha y después se le retira. Al retirar este sudario, después de haber simulado este proceso de los cabellos en la pasión de Jesucristo, ¿cómo le quedan esos cabellos que estaban prácticamente en vertical? Le quedan pegados a la mejilla y tapando la oreja. Luego, el haber utilizado un sudario como el de Oviedo permitiría justificar el que el hombre de la sábana tenga los mechones laterales junto a las mejillas. Yo no voy a extenderme más, aquí termino. Espero que, si queréis hacerme alguna pregunta que no os quede que queráis aclarar, estoy dispuesto a ello. A ver, allí. La prueba del carbono 14 al sudario de Oviedo se le ha hecho por triplicado. Es decir, se ha datado por 3 laboratorios y además se ha datado de la misma zona del sudario. El resultado ha sido en torno al año 700. Es decir, si es del año 700, no puede ser de Jesucristo. Y la sábana de Turín, también sabéis, no sé si lo han contado ya, que también está datado por carbono 14. Y está dado del año 1300. 1300 y pico, el rango de 1290 a 1360. Es decir, la sábana de Turín tampoco ha podido ser de Jesucristo, según el carbono 14. Si ambos lienzos hubieran estado sobre el mismo individuo, algo falla. Podría no ser de Jesucristo, pero si es de otro personaje que ha tenido todas estas coincidencias, pues no podría ser de épocas tan distintas. Es decir, si el carbono 14 no falla, esto no pueden ser reliquias de Jesucristo. Pregunta, ¿falla el carbono 14? Pues la mayoría de las veces no falla. Tiene una tasa de aciertos indiscutibles por parte de los arqueólogos del orden del 70%. Sin embargo, los arqueólogos desestiman los resultados de las muestras del orden de un 20% de los casos, porque no les cuadra para nada con el resto de su investigación. En el caso del sudario, las medidas han sido suficientemente coherentes. Es decir, no hay una explicación inmediata de si ha fallado o por qué ha sido. En el caso de la sábana de Turín, hay muchos estudios que ponen en serias dudas la validez de la medida. No sé hasta qué punto lo han contado, pero lo resumo. La publicación que se hizo original de Nature en el 1988 decía en la propia publicación que el nivel de fiabilidad, que el nivel de significación, que así es como se le define estadísticamente, demostraba que había habido errores que no se habían tenido en cuenta. Es decir, lo más prudente, si no hubiera sido por el valor mediático que tenía la sábana de Turín, lo más prudente hubiera sido callar, desechar ese tipo de medidas. Y después se han publicado, también en revistas científicas, pues efectos de un incendio como el que sufrió en 1532, que pueden alterar el contenido de carbono 14, de remiendos, que también hay sospechas de que la parte tomada no sea representativa de
del resto del lienzo, de contaminación biológica, etcétera. Es decir, si solamente nos fiamos del carbono 14, hemos terminado, no puede ser ninguna reliquia de estas pertenecientes a Jesucristo. Pero la práctica habitual en la arqueología no es dar un valor absoluto al carbono 14, siempre y cuando hay otros datos que te dan indicios de que ha fallado, pues mantienes la investigación. ¿Alguna otra pregunta? Venga. Bien, la sangre de la parte de la nuca brota del individuo estando todavía en vida. Y después de muerto se pone el sudario sobre esa parte. Y la sangre que había salido previamente mancha el sudario. No es que le salga cuando se le pone el sudario, sino que el sudario empapa esa sangre que estaba en el cabello. Cuando había salido, pues, 3 horas antes o una cosa así. Solamente está en la nuca. O sea, no sé decirte si solamente está en la nuca. En la nuca hay sangre vital. Que no haya sangre vital en otra parte del rostro, quizá en la punta de la nariz también tenemos sangre vital, pero eso no estoy tan seguro. Supongo que es el agujero. Vamos a ver si lo localizamos fácilmente. Una imagen del principio. ¿Qué le pasa a esto? Por ejemplo, esta, ¿vale? Vamos a ver cómo se vuelve a dar a esto. Aquí. ¿Esto? Esto de aquí corresponde con esta de aquí y está a la altura de el otro mechón de la frente. Es decir, si llegamos a... Efectivamente, esa no la he llevado, no. Vamos a ver dónde quedaría. Esa mancha de aquí. No, este es el agujero. Este es el agujero. Este es el agujero que hemos visto, ¿eh? Y tú la que creo que dices es esta de aquí, ¿verdad? Esa quedaría más o menos ahí. Ahí, ¿eh? Porque la de negra es el agujero, ¿eh? Queda más o menos donde está la parte del cabello que se puede explicar como mancha que proviene de otra herida o algo así. Aunque la composición que tiene parece que es más de edema pulmonar, no es de sangre vital, ¿no? Entonces, eso es una investigación a realizar. Está en esa zona, no se explicaría muy bien por un reguero de sangre vital de herida, más bien parece que tiene la composición por su aspecto de lo que sale por nariz y boca, pero cómo ha llegado ahí, ¿no? Un tema a tratar. Sí, no, de hecho, hay esa deformación, o sea, no se mantiene, como has visto, una correspondencia geométrica exacta, o sea, hay cierta diferencia. El sudario, al retirarse, arrastra parte, lo que pasa que después de 3 horas de haber fallecido el cadáver, solamente estaba fresca la parte que acababa de salir por nariz y boca. Entonces es esta zona la que queda un poco más desfigurable
porque todo el resto, sobre todo la parte de la nuca, estaba ya muy seca, estaba ya empapado del sudario y no se corre, no se desliza, ¿no? El ADN. Faltaba esa pregunta, ¿eh? Faltaba. Y digo yo, no me la van a hacer, no me van a hacer la pregunta del ADN. Pues en el glóbulo rojo no hay ADN, es en el glóbulo blanco, pero del sudario de Oviedo se han hecho análisis de ADN. Los ha hecho Antonio Alonso del Instituto Forense de Madrid, que en esto es un gran especialista. Él ha comunicado resultados diciendo que tiene una secuencia de un ADN encontrado en el sudario de Oviedo. De lo del ADN hay que ser también muy prudentes. Hay muchos ADNs que se pueden encontrar en cualquier objeto. Un objeto con siglos de antigüedad, pues empiezas a sacar ADN y te encontrarías muchos tipos. Entonces, para estar seguro de que te refieres al ADN del individuo que sangró, pues habría que hacer un análisis estadístico, o sea, hacer varios análisis de las zonas más probables, las más de contenido de sangre. No se ha hecho un estudio tan exhaustivo, pero sí que se ha hecho un análisis de ADN y de una zona probable que sea la del individuo que sangró, y él tiene la secuencia. Lo único que ha revelado es que eso lo suele tener un individuo cada 8.000. ¿Y para qué nos sirve? Porque ya tenemos el ADN. ¿Y ahora qué hacemos? Se supone que el ADN es para hacer una comparación. Es decir, ¿con qué voy a comparar el ADN del sudario de Oviedo? Se supone que estás pensando en compararlo con la síndrome de Turín. Sería bueno, ¿no? Con el grupo AB hemos llegado a encontrar una coincidencia de 1 entre 1000. Si también en la síndrome hay el mismo ADN, sería 1 entre 8.000 por 8.000. Entonces sería una coincidencia bastante más significativa. Pero en la síndrome de Turín no hay tanta sangre, no se ha hecho un análisis de ADN para nada fiable. Los pocos intentos de sacar el ADN de la síndrome de Turín dieron a la vez ADN de mujer y ADN de hombre. O sea, había una mezcla importante, lo cual era de esperar, porque ha sido muy manipulado, con lo cual no es fácil obtener una muestra de ADN de la síndrome de Turín fiable, y no se ha hecho. Puede que se haga algún día. Nosotros, muy prudentemente, el doctor Antonio Alonso ha dicho, yo no publico la secuencia para que nadie intente decir que ha encontrado la misma secuencia. Cuando la encuentre, ante notario, cada uno abre su sobre y lo ve. Pero por el momento él sabe, y si veremos a ver cómo conseguimos que no se lo lleve a la tumba, la secuencia del sudario, pero no sé si no tenemos ninguna secuencia fiable de la síndrome de Turín. Ahí está el punto de investigación. Bueno, pues espero que haya sido interesante y que os lleváis una buena impresión de todas estas investigaciones. Y hasta la próxima.